un dolor de cabeza, un mareo y unas náuseas terribles. Eso es lo que sentía un pony de crines azules y tez blanca. Soarin, el capitán de los Wonderbolts, se encontraba tirado debajo de un árbol, muy adolorido. Se levantó, mirando a su alrededor, con la vista todavía borrosa. Poco fue lo que pudo ver. Bajó su mirada al suelo, e inevitablemente vomitó. Nada más que una sustancia extraña de color verde pastosa. Recobró su vista, se encontraba en su Eete Polacres. Estaba confundido, ¿cómo había llegado allí? Su cabeza era un mar de confusión y dolor. Se arrodilló y tomándose la cabeza, emitió un grito desgarrador de dolor e ira. Se tumbó nuevamente al suelo, el dolor poco a poco se calmaba y su tranquilidad volvía. ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué me siento tan desorientado? Todo esto me preguntaba, mirando a mi alrededor, solo árboles, cientos, miles de árboles. Era de noche, el cielo estaba negro, pero no había nada en él, ni nubes, luna o estrellas, solo era un cielo totalmente oscuro. Me levanté, y comencé a caminar, haciéndome ideas de cómo pude haber venido a dar a este lugar. Veamos, no es el Día de los Inocentes, eso es claro, pero, aún así, no puedo recordar qué estaba haciendo antes de despertar aquí, rayos, mi cabeza. ¡Ayuda!, exclamó una voz con tono desesperado. Rápidamente comencé a mirar a todos lados, pero no podía ver mucho. «¡Hey, ¿dónde estás?», grité, tratando de obtener respuesta. «Estoy por aquí, por favor date prisa», respondió la voz que era femenina. Rápidamente comencé a correr hacia una sección del campo, había demasiados árboles y la visibilidad era poca. Esquivé ramas, raíces y centenar de cosas a medida que corría, pero no me percaté de un tronco que estaba en mi camino, el cual me hizo tropezar. Aún así, como llevaba gran velocidad, giré por el suelo y me reincorporé velozmente para no perder ni un segundo. Pero entonces, algo extraño ocurrió, estos ya no eran árboles de manzanas, eran pinos. Me detuve un momento a recobrar el aliento, todo a mi alrededor estaba bastante oscuro. Je. Se escuchó una risa burlona detrás de mí. Me giré y pude ver a una pony, erguida en sus patas traseras y que sostenía una motosierra. Yo conocía a esta pony, era Pinkie Pie, ella atendía la tienda de Sugar Cube Corner en el pueblo, pero ahora aquella pony feliz e hiperactiva se veía grotesca. En la parte izquierda de su cara, le faltaba piel, su ojo izquierdo estaba totalmente blanco y su otro ojo brillaba de color rojo inexplicablemente. Además, estaba cubierta de sangre y traía consigo un par de ganchos. Retrocedí, aterrorizado y comencé a correr. Corría a lo que más mis cascos podían, pero esa cosa era demasiado rápida. Entonces, llegué a una parte libre de árboles y pude ver una cabaña. Claramente yo venía corriendo por detrás de la cabaña, así que rápidamente me lancé por una de las ventanas, cayendo en la cocina. Me escondí detrás de la puerta de la cocina y entonces pude escuchar una discusión que se mantenía en lo que creí sería la sala principal. Rainbow Dash, bienvenida. Escuché decir a una voz masculina. Rainbow Dash. Me pregunté confundido. Entonces comencé a escuchar unos sonidos bastante extraños. Era como si varios ponis hablaran a la vez, algún idioma extraño. Asomé un poco la cabeza por la puerta y pude ver a Rainbow Dash, pegada de espaldas a la puerta principal de la cabaña. Frente a ella, estaba un pony de color totalmente negro, que se veía muy extraño. «Estás asustada, puedo oler tu miedo. Pero no te preocupes, tu muerte será lenta y muy dolorosa», dijo el pony. De pronto, de otra puerta salieron unos extraños perros, se veían grotescos y parecía que hablaban en algún idioma extraño. Podía ver el miedo de Dash en su rostro, así que decidí salir, pero antes de poder hacerlo, la puerta se cerró. La golpeé con gran fuerza, pero esta no se abría. Asomé un ojo por la mirilla de la puerta y pude ver cómo Dash se lanzó al suelo, ya que una cierra echó abajo la puerta. Esa cierra no era de nadie más que Pinkie Pie. Dash se levantó y parecía dispuesta a dar batalla, pero uno de los perros se le echó encima, mordiéndole el cuello ferozmente. Rápidamente golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero esta se recuperaba de los daños inexplicablemente. ¿Pero qué demonios está pasando?, me pregunté confundido. Traté entonces de salir por la ventana, pero esta ya no estaba rota, ahora estaba igual que como al principio. Tomé una silla, y la golpeé con gran fuerza, pero esta no se rompía. Volví a ver por la mirilla. Dash estaba en el suelo, desangrándose. Pinkie Pie se acercó rápidamente hasta ella.
Lo que pasó después me dejó totalmente en shock. Pinkie Pie le clavó la sierra de Dash, desde su ingle, la sierra terminó su recorrido hasta la nuca de la Pegaso. No pude soportarlo más, corrí desesperadamente hasta la ventana y salté por ella. Esta vez la ventana se rompió y caí hacia afuera, en el césped. Me levanté, algo adolorido y comencé a correr hacia el bosque. Estaba demasiado oscuro, sin la luz de la luna era completamente imposible ver algo. Me detuve un momento, nadie me perseguía. Me senté en el suelo y comencé a llorar, había presenciado una escena horrible. No. No, Rainbow Dash, no, maldita sea, ¿qué es todo esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Me he vuelto loco acaso? Todo esto me preguntaba sin dejar de llorar. Quité mis cascos de mi rostro y pude ver en la lejanía de la oscuridad una pequeña luz. Rápidamente corrí hacia esa luz, estaba tan oscuro que no podía ver mi casco a 2 centímetros de mi rostro. Mientras corría, varias veces sentí que mi cuerpo había rozado un árbol. Poco a poco fui deteniendo mi marcha al ver que la fuente de la luz no era más que una lámpara de luciérnagas, olvidada en el suelo. La tomé y entonces vi frente a mí una puerta metálica. La abrí y entré despacio. Me encontraba en un cuarto, no era un cuarto, más bien era un pasillo, como de una casa o una mansión, el suelo era de madera y las paredes estaban adornadas con cuadros. Al final del pasillo, había una puerta de madera. Me acerqué hasta ella y giré el pomo. Al otro lado había un gran salón, y en el mismo había también varias mesas y sillas. Miré el pomo de la puerta, tenía una llave pegada. La tomé y cerré la puerta con seguro. Al hacerlo, un extraño resplandor se vio por debajo de la puerta, así que lancé la llave por debajo de la misma. Miré detenidamente el lugar, en las paredes del salón había unas grandes ventanas y se podían observar relámpagos, estaba lloviendo afuera. Un relámpago entonces, iluminó el lugar, en una décima de segundo pude ver a unos metros de mí, una extraña figura. Corrí rápidamente hasta el otro extremo del salón, donde había otra puerta, y al igual que la primera, esta también tenía la llave pegada al pomo. Abrí la puerta y al otro lado pude ver un lugar algo extraño. Cerré la puerta tras de mí, nuevamente le puse el seguro y lancé la llave lejos. Comencé a observar aquel lugar, las paredes tenían azulejos, el suelo también tenía azulejos. Comencé a caminar, pero apenas habiendo avanzado unos metros vi una ventana pequeña y abarrotada. Miré por aquella ventana y vi un cuarto que estaba iluminado por unas cuantas velas. Aunque esto era un poco confuso, era como si la ventana estuviera pegada en la parte derecha de la pared de un cuarto oscuro y en la parte izquierda, que es la que tengo enfrente, hubiera otra ventana igual. ¿Para qué alguien haría esto? Mientras pensaba en esto, pude observar una figura que pasaba por la otra ventana. Parecía tener alguna vestimenta que le cubría el cuerpo entero, incluyendo la cabeza, quizá una gabardina. Aquella figura parecía estar arrastrando algo tras de ella, ya que por su hombro se veía una cuerda que iba a dar al suelo. Seguí caminando, cuando de pronto un ruido me detuvo, fue como un fuertísimo golpe metálico. Rápidamente comencé a correr hacia una puerta que estaba delante de mí, que pensé sería la salida. Cuando salté por la puerta, caí casi 3 metros, debido a que había un gran agujero donde se suponía debía estar el suelo. Me levanté, me encontraba de nuevo en un piso lleno de azulejos, que estaba manchado con sangre. El lugar era más tétrico que el anterior, se podían escuchar gritos y sonidos extraños de fondo. Comencé a caminar y fue entonces que una gran red cayó sobre mí. Un pony Pegaso me levantó todavía en la red. Este pony se veía grotesco, tenía la cara y parte del cuerpo llena de cicatrices horribles, además, también traía una motosierra consigo. Desgraciado, déjame libre. Le dije a aquel pony, pero no se inmutaba. Aquel pony me llevó hasta un gran cuarto, donde había grandes máquinas, y ponis grotescos operándolas. Algunos se veían realmente horribles, sin partes de piel en algunas zonas de sus cuerpos, otros estaban faltos de miembros y otros parecían tener cosidas sus bocas y ojos. El pony me lanzó fuera de la red, dentro de una jaula donde había más ponis. Me acerqué a uno de ellos para preguntarle qué estaba pasando. Oye, ¿sabes dónde estamos? Pregunté a aquel pony. ¿Acaso eres ciego? Estamos en la carnicería, donde ningún pony ha logrado escapar jamás. Me respondió el pony, un poco exaltado. ¿Ya? ¿Y qué piensan hacer con nosotros? Pregunté nuevamente al pony. Tan solo observa. Me respondió. Fijé mi mirada en uno de los ponis carniceros que se acercó a la jaula. El pony carnicero abrió la puerta y tomó al primer pony que tuvo a su alcance.
El pony carnicero se llevó al otro pony hasta una máquina extraña, donde lo introdujo. El pony carnicero pulsó un botón de la máquina, y entonces pudimos escuchar los gritos de la víctima que se encontraba dentro de la máquina. La máquina tenía un tubo a un lado por donde comenzó a salir una pasta de carne y sangre. Sentí náuseas, pero no me animé a vomitar. Todos los ponis miraban asqueados como el pony carnicero tomaba la cubeta donde había caído la pasta de carne y se la daba como comida a otro grupo de ponis que estaban en otra jaula. Miré a todos lados, buscando alguna salida, pero no había nada, la única salida era esa puerta. Soarin retrocedió lo más que pudo, y seguidamente, cargó contra la puerta, con una fuerte embestida. Todos los ponis lo veían sin esperanzas, y los ponis carniceros no se inmutaban. Soarin embestía la puerta con todas sus fuerzas, pero la puerta tenía un enorme candado. De pronto, por la puerta principal, entró Pinkie Pie, con su motosierra. Sonreía grotescamente y me miraba solo a mí. Pinkie caminó hasta la jaula, y al ver que estaba cerrada, le dio un motosierrazo al candado, destrozándolo. Retrocedí, y todos los ponis que se encontraban conmigo rápidamente se pusieron contra las paredes de la jaula, algunos trataban de escapar por entre los barrotes, viéndose bastante desesperados. Pinkie se acercaba hacia mí, con su motosierra en un casco y un gancho de metal en el otro. Había pensado en escapar por la puerta, la cual había quedado abierta, pero en ella ahora se encontraban dos ponis carniceros. No había otra opción, así que me preparé para pelear. Sin previo aviso, Pinkie me lanzó un motosierrazo que pasó muy cerca de mi cabeza. Le costaba un poco mover la motosierra con un solo casco, por lo que aproveché para lanzarme a ella. Con uno de mis cascos sostenía la motosierra, la cual intentaba llegar a mi cuello, y con el otro, sostenía su otro casco, donde tenía el gancho. Aproveché esta posición para darle un cabezazo en la nariz y seguidamente una patada en el estómago. Pinkie retrocedió, pero lamentablemente eso no la detuvo, y corrió hasta mí, lanzando su motosierra al suelo. La esperé hasta que se me acercara lo suficiente. Cuando estuvo a tan solo a unos centímetros, le di una patada doble justo en la cara, lo que la lanzó de espaldas al suelo. Aproveché esta oportunidad y tomé la motosierra. La encendí y mientras Pinkie seguía en el suelo, se la clavé en la cara, destrozándole la cabeza. Los ponis carniceros entraron en la jaula para tratar de tomarme, pero yo tomé el gancho de Pinkie Pie y corrí hasta ellos con la motosierra en mi hocico. Cuando llevaba una gran velocidad desplegué mis alas, lo que me hizo elevarme en el aire y con la motosierra en un casco y el gancho en el otro, me lancé a aquellos ponis. El pony de la izquierda terminó con el gancho atravesándole el ojo, y el de la derecha terminó con la motosierra dándole justo en el cuello. Ambos ponis cayeron al suelo, al igual que yo, sin soltar todavía mis armas. Los ponis de la jaula salieron corriendo y se dieron a la fuga, mientras más ponis carniceros llegaban hasta donde me encontraba. Rápidamente corrí fuera de la jaula, y corrí hasta la puerta por la que Pinkie había entrado y por la cual los ponis de la jaula habían escapado. Al cruzar la puerta vi que fuera había un amplio camino de pasto, iluminado únicamente por la luz de la luna. Miré detrás, y para mi sorpresa no estaba la puerta que acababa de cruzar, ni siquiera un edificio, simplemente no había nada. Esto es muy extraño. Me dije, mientras comenzaba a caminar por aquel lugar, sin bajar la guardia ni un momento. Mientras caminaba, pensaba en la razón de por qué todo esto estaba ocurriendo, si era un sueño, yo estaba muerto, todo esto parece demasiado real, pero no tiene ningún sentido, además, no recuerdo nada antes de despertar aquí. Seguí caminando, este camino se veía oscuro y tenebroso, pero algo que llamaba más mi atención, era una brillante luz que veía a lo que yo creí, sería el final de este camino. Corrí rápidamente hacia esa luz, y a medida que me acercaba se hacía más grande. Cuando finalmente la crucé, una gran luz me cegó totalmente la vista. Cuando recobré la vista, vi que me encontraba en el hospital de Ponyville, pero no se veía igual que siempre, las paredes estaban manchadas de sangre, todo estaba desordenado, y había un continuo olor a putrefacción que impregnaba todo el lugar. Con una pezuña me cubrí la nariz, y comencé a adentrarme en el hospital, viendo todo el desastre que había a mi alrededor. Todo estaba en total silencio, y el único sonido que había era el de mis pezuñas contra el suelo. Color, eso era lo que faltaba, color, era de noche, en el cielo podía verse la luna llena, y el ambiente estaba enteramente dominado por un frío poco intenso. Por las solas calles del pueblo de Ponyville, pasaba caminando Rainbow Dash, mirando con miedo a todo su alrededor.
Sangre, monstruos horribles, su mejor amiga con una motosierra, falsas esperanzas, todo esto daba vueltas en su cabeza. El solo hecho de pensar en que en cualquier momento un monstruo horrible y deforme trataría de matarla la aterrorizaba, al grado de hacerla dudar a cada paso. Pero luego trataba de olvidarlo, convenciéndose a sí misma de que pronto todo terminaría. Pero entonces, las palabras de una voz en su mente, hacían que sus esperanzas se rompieran. No hay esperanzas, todos han muerto, han muerto al igual que tú. Sacudió bruscamente su cabeza, tratando de mantener la calma, pero su corazón se aceleraba con cualquier ruido, fuese el del aire o el de alguna rama de un árbol. Y justo ahora, maldecía su suerte por haber creído que todo había terminado, cuando se encontraba en su casa, totalmente segura de los peligros del exterior, convenciéndose a sí misma de que todo había terminado por fin. Para después, solo abrir la puerta y encontrarse de nuevo en el pueblo, totalmente abandonado, y sin nada que la acompañase más que una chaqueta y una mochila que había tomado antes de cruzar el portal. El miedo la hacía hablarse a sí misma en su mente, sintiendo constantes escalofríos en sus piernas y lomo. Se sentía un poco débil, su respiración era acelerada y su vejiga amenazaba con estallar. Se detuvo un momento, guardando total silencio y respirando muy despacio. No podía oír más que el soplar del aire. Sus sentidos se habían agilizado, pero su miedo siempre se mantenía al margen. Miró una vez más a sus lados, y al cerciorarse de que no había nadie, optó por entrar en la tienda de Sugar Cube Corner. El lugar estaba como siempre, solo que nadie estaba allí, y todo estaba lleno de polvo. Caminó por detrás del mostrador, abriéndose paso hasta la cocina. Todo estaba en su lugar, pero lleno de polvo y obscuridad. Vio una puerta y dudando fue hasta ella. Pegó su oreja a la puerta, como tratando de escuchar algo, pero no podía oír nada. Su corazón latía descontroladamente, y sentía que se le saldría por la boca mientras giraba el pomo de la puerta. Su cerebro la hacía imaginarse que en cuanto abriera la puerta, un horrible monstruo saldría del otro lado y la atraparía. Agitó su cabeza, haciendo un esfuerzo por no imaginar nada. Abrió lentamente la puerta, mientras tiraba de una cuerdecilla que colgaba del techo. La luz se encendió, era solo un baño, común y corriente. Da suspiro de alivio y entró, cerrando la puerta tras de sí. Se sacó su mochila, y comenzó a hacer sus necesidades, mientras pensaba en cualquier cosa agradable, para relajar su mente. Mientras apreciaba el cuarto con la mirada, vio una hoja de papel cerca al bote de basura. Se estiró para tomarla y justo al hacerlo, escuchó un ruido. Fue como un golpe, como si hubieran golpeado alguna pared con algún objeto metálico. Rápidamente terminó de hacer sus cosas y se colgó la mochila, para después ir a la puerta. La abrió un poco y se asomó hacia afuera. No había nada, o al menos eso parecía. Luego de cerciorarse, cerró la puerta y comenzó a leer la hoja de papel. Era una de esas hojas que te daban cuando te realizabas un análisis en el hospital. El nombre estaba tachado, por lo que le era imposible saber de quién era. Según el documento, a esta persona se le había diagnosticado cáncer. La pregunta que se hacía era de quién se trataba. ¿Podría ser del señor o la señora Cake? ¿O quizá de Pinkie Pie? Todo esto pensaba la Pegaso, hasta que nuevamente, el sonido que había escuchado anteriormente, volvió a emitirse, esta vez con más fuerza. Rápidamente se guardó el documento y abrió lentamente la puerta, mirando si había alguien al otro lado. Pero lo que vio a continuación la dejó paralizada. A unos metros de la cocina, estaba una cosa, una especie de monstruo, o al menos eso parecía, ya que la obscuridad no le dejaba ver mucho. Dash miró a la puerta de la cocina y entonces pudo ver a unos extraños ponis de ojos rojos brillantes, carentes de piel y carne en algunas zonas de sus cuerpos. Su respiración se aceleró, pero luchaba por no entrar en pánico. Miró desesperadamente a todos lados, buscando una salida, con aquellas cosas acercándose cada vez más. Entonces vio la ventana, por donde entraba un poco de luz. Desesperadamente corrió hacia la ventana, con aquellos demonios persiguiéndole. Trató de abrirla, pero estaba atorada, la desesperación se apoderó de su mente, por lo que se lanzó contra la ventana, rompiéndola y saliendo por el otro lado. Cayó en el suelo, con algunos vidrios encima de ella, pero afortunadamente a salvo. Pero esa sensación de seguridad desapareció cuando vio a su alrededor a miles de ponis como los que había visto adentro. La Pegaso retrocedió, hasta pegarse con la pared de la tienda. Rápidamente recobró el control y salió volando, perdiéndose en el oscuro cielo. La Pegaso volaba a gran velocidad, sintiéndose perseguida. Entonces, miró detrás de ella y no vio a nadie.
Disminuyó su velocidad y aterrizó en un bosque extraño. Miró a su alrededor y vio que todo estaba totalmente oscuro. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, y rápidamente se sacó su mochila y comenzó a buscar algo. Tras rebuscar unos segundos, sacó una linterna de luciérnagas. La agitó un poco, y la linterna se encendió. Comenzó a caminar, tratando de mantener su mente en blanco y sus sentidos alertas. Cuando de pronto escuchó como si alguien se acercase. Dejó caer la lámpara de luciérnagas al suelo y rápidamente se lanzó a unos arbustos. Asomando un poco la vista, vio a Soarin, el capitán de los Wonderbolts, quien tomó la lámpara de luciérnagas y se aproximó a una puerta que Dash no había visto por la oscuridad. La Pegaso se mantuvo oculta, pues no sabía si él sería Sol o alguna proyección o un enemigo dentro de este mundo abstracto. Soarin cruzó la puerta metálica y al instante, esta se cubrió por ramas y raíces que salieron de la nada. ¿Aún te parece extraño, verdad? Dash se dio la vuelta rápidamente, viendo que detrás de ella estaba una pony que bien conocía. ¿Eira? Sí, contestó la pony de piel amarilla y ojos rosas. ¿Pero qué haces aquí? Preguntó Dash, muy confundida. Te he visto actuar desde que llegaste a este lugar, no debes fiarte de Rain, él está ciego de venganza. Eso lo sé, ya tuvimos un enfrentamiento. Debes saber que, en este mundo, él es inmortal, no podrás asesinarlo, a menos que descubras su secreto. ¿Su secreto? ¿Cuál? Directamente no puedo decírtelo, pero ten en cuenta que él hará todo lo posible para evitar que lo seas, aún así, sea matarte, después de todo, en este mundo podrás revivir una y otra vez, pero esto te traerá consecuencias graves. Dash bajó la cabeza al suelo. Ella tiene razón. Ambos ponis fijaron la mirada a la izquierda, por donde venía otro pony que Dash también conocía. Darkel. Hola mamá. Nosotros te ayudaremos en lo que podamos, solo no te olvides de lo que te dije. Resaltó Ida. Darkel caminó hasta ella. Exacto, Rain ya no es el mismo, o, mejor dicho, nunca lo ha sido, pero bueno. Procura tener cuidado. Dijo finalmente Darkel para después darse la vuelta con su hermana Ida. Ambos ponis se desvanecieron en el aire, dejando un poco asombrada a Dash. Pero su mirada rápidamente se concentró en el suelo, donde ellos estaban parados hacía unos segundos. En él estaba una linterna tirada. La Pegaso la recogió y al instante un portal de luz se abrió frente a ella. Cerró sus ojos y respiró profundo, para después cruzar el portal. Al cruzar el portal, abrió sus ojos, viendo un lugar en ruinas. Ella conocía este lugar, era el hospital de Ponyville, pero estaba en ruinas, con sus paredes manchadas de sangre y algunos cadáveres en descomposición regados por el suelo. Comenzó a caminar por aquel lugar, inspeccionando toda el área con su vista. A su izquierda, vio un pasillo, de donde provenían unos extraños sonidos. -01, Soarin caminaba por un pasillo del hospital, prestando total atención a su alrededor. Hasta que de pronto, un flashazo detrás de él lo hizo girarse rápidamente. El flashazo había venido del lugar donde había aparecido al cruzar el portal. Pensando que sería algún enemigo, se giró de nuevo hacia enfrente, pero entonces fue tomado por el cuello por una extraña bestia. La bestia lo levantó del cuello, sosteniendo en el aire. -02, Dash caminó por el pasillo, y a medida que lo hacía, el sonido se hacía más fuerte, parecía ser como una especie de forcejeo. Finalmente, el pasillo doblaba a la derecha, y cuando Dash dio vuelta a la derecha vio a un monstruo horrible, que sostenía a Soarin por el cuello. Él forcejeaba por quitárselo, pero no podía. Dash se petrificó, no sabía cómo reaccionar ante esta situación. Los movimientos de Soarin eran cada vez más débiles y Dash luchaba por reaccionar. Finalmente, pudo reaccionar y miró a su alrededor, había varios escombros regados por el pasillo y entre ellos encontró una varilla de metal. Sin perder tiempo, tomó aquella varilla e hizo un lanzamiento de fe. Afortunadamente la varilla se le incrustó a aquel monstruo en un ojo gigante que tenía en su estómago. El monstruo soltó a Soarin, y Dash rápidamente corrió hasta él, tomándolo por los brazos y arrastrándolo lejos de aquella bestia, que rugía y se retorcía de dolor. Aquella bestia tenía unos brazos cortos, un ojo gigante en donde debería ir su abdomen, además de una gran boca, con dientes afilados. Soarin tosía, e intentaba recobrar el aire, mientras Dash miraba cómo aquel monstruo se sacaba aquella varilla y la lanzaba lejos. Aquella cosa, parecía no rendirse, pues caminaba lentamente hasta Dash y Soarin, quienes solo podían ver, expectantes.
De pronto un pony llegó hasta donde estaban Rainbow Dash y Soarin, ese pony era Darkness. Darkness se puso en posición de guardia, frente a Dash y Soarin, para después lanzarse a una impresionante velocidad contra aquel monstruo. Impresionantemente, Darkness atravesó aquel monstruo con uno de sus cascos, el cual entró por el enorme ojo del monstruo. Aquella bestia cayó al suelo, derramando un líquido extraño de color verde, que, al parecer, desintegró, o, mejor dicho, quemó la parte de la ropa de Darkness, entre esto, dejando visible su cutie mark, la cual era un relámpago de arco iris, como el mío, pero con una media luna arriba. Darkness miró su pezuña, cubierta del ácido de aquel monstruo, para después con la otra, quitárselo. Era extraño que el ácido haya podido afectar a su ropa, pero no a su piel, ni siquiera a su pelaje. Sus gafas, que también habían sido alcanzadas por el ácido, se encontraban en perfecto estado. ¿Quién eres tú?, preguntó Soarin, algo débil. Darkness lo miró, y se le acercó despacio, lo cual preocupó a Dash. Se puso frente a él y se agachó, quitándose sus lentes y revelando sus ojos rojos, los cuales emitieron un brillo que hizo que el pelaje del lomo de Dash se erizara. Soarin era el único que no lo miraba con miedo, quizá porque él no sabía de lo que este pony era capaz y el enfrentamiento que había tenido con Dash. Soarin estiró uno de sus brazos, mientras se levantaba un poco del suelo, dándole un abrazo al pony rubio, dejando muy confundida de Dash. Lo siento, dijo Soarin, sin soltar a Darkness. Darkness cerró sus ojos por unos segundos, y al abrirlos, estos eran azules, como cuando se habían encontrado en el campo de flores. Soarin y Darkness rompieron el abrazo, y entonces Darkness miró a Dash, y se puso nuevamente sus lentes, para después, caminar hacia donde se había abierto el portal que lanzó a Dash y Soarin, dejando un muro de fuego detrás de él. Soarin se levantó, junto con Dash. ¿Qué fue eso?, preguntó Dash, bastante confundida. Él me dijo algo, o al menos eso creo, pero solo hay una forma de saber si fue así, muéstrame lo que ocultas, dijo Soarin. Dash comprendió lo que Soarin le quería decir, por lo que se llevó una pezuña a la bolsa de la chaqueta y sacó una foto, la misma que Darkness le había entregado en el sobre. Soarin tomó la foto y la miró detenidamente. Entonces dijo la verdad, tú eres su madre. Dejo eso más bien como algo posible, ya que no sé si en verdad este mundo sea real, ni siquiera sé si tú eres real, contestó Dash. Creo que quien debería dudar de la existencia del otro soy yo, porque vi como Pinkie Pie te asesinó, cuando estabas en la cabaña. ¿Cómo fue que llegaste tú aquí?, preguntó Dash, confundida. Yo desperté en Sweet Polacres, sin recordar qué había hecho hasta ese momento. ¿Y cómo sabes que morí en la cabaña?, preguntó todavía confundida. Había entrado por la ventana de la cocina de la cabaña, quería ayudarte, pero la puerta estaba cerrada y no había forma de echarla abajo, contestó Soarin. ¿Y tú cómo despertaste aquí?, preguntó Soarin, era su turno de hacer preguntas. Desperté en este lugar hace no sé cuántas horas, desde entonces, he estado viajando de dimensión en dimensión, enfrentándome a miles de cosas terribles, contestó la Pegaso. Es lo mismo, yo también he estado viajando en dimensiones desde hace unas 3 horas. De acuerdo, tenemos que seguir adelante, debemos terminar con esto de una vez, dijo finalmente la Pegaso, para ponerse en marcha, pero fue detenida por Soarin. Espera, ¿exactamente qué hay que terminar? No estoy muy segura, pero hasta donde sé, la única manera de salir de este lugar es que pasemos todas sus pruebas, y lo más importante, evitar morir, aunque muriéramos, reviviríamos en otra parte, pero esto puede llegar a ser peligroso. De acuerdo, continuemos entonces, dijo finalmente Soarin para después comenzar a caminar, pero antes de poder dar el primer paso, Dash lo detuvo. Espera un momento, ¿cómo es que él te dijo que yo era su madre?, preguntó Dash, recordando que Darkness ni siquiera le había hablado. Sonará extraño, pero yo lo escuché dentro de mi mente, contestó el Pegaso. Para serte sincera, no me suena extraño, todo en este mundo es extraño, pero otra cosa que no entiendo es por qué te disculpaste con él. ¿O por qué le diste un abrazo?, preguntó todavía confundida. Bueno, la verdad es que no puedo decírtelo, él me pidió que no lo hiciera, contestó Soarin. Dash le asintió con la cabeza y entonces comenzó a caminar con Soarin a su lado. Continuará.